Bueno, en relación a las actividades, sí, hay foros, hay un par de foros, foro de la clase 1, hay 3 foros, 0, 1 y 2. El primero era de presentación, el segundo tenía que ver con la discusión acerca de cuáles eran los elementos que consideramos dentro de la noción o concepto de alternancia que estamos construyendo. Y el siguiente foro tenía que ver con pensar un contenido específico, disciplinar, de física, que había que empezar a, primero, tener el recorte del contenido, y yo creo que en eso tenemos que seguir trabajando esta semana, tener un recorte de contenido y a partir de ese recorte pensar una idea básica a construir y eso ponerlo en términos de un objetivo y luego una intervención docente. No sé, es como muy grosso todo eso lo que les dije, sobre todo para tercero, que no sé si todos han tenido ya experiencia en el diseño de actividades, pero tenemos que pensar un contenido, ¿no? El ejercicio era eso, un contenido. Que es un contenido de física, les había dicho. Y ahí lo había ejemplificado, creo que con no sé, la conservación del momento angular. Bueno, entonces, un contenido de física, no sé, de espectro de radiación. Bueno, dentro del espectro de radiación, ¿qué cosas quiero saber? ¿Qué ideas quiero construir? Entonces ahí pones algún tipo vos tenés que organizarte qué idea querés construir. Por ejemplo, que dentro del espectro de radiación hay, no sé, la luz que vemos y luces que no vemos, digamos, ¿no? Radiación que vemos, radiaciones que no vemos. Y pónganlo en términos de lo que un estudiante del nivel secundario puede decir respecto de eso. El tipo bien te puede decir, hay luces que vemos y luces que no vemos. Y eso, si termina la clase y el tipo te lo dice así, y vos querías construir eso, está bien. Aunque, desde el punto de vista de la física, uno después, sobre esa primera aproximación, vos vas a seguir construyendo cosas y vas a decir, bueno, estas luces que ves tienen una determinada frecuencia y estas otras en realidad se llama radiación, que tiene otra frecuencia diferente. Entonces podés ir, digamos, madurando la idea o poniéndole terminología específica, pero la idea ya está construida. El tipo ya entiende que es el mismo modelo, el modelo ondulatorio, la idea de transferencia de energía entre sistemas por radiación, pero que el ojo, dentro de la amplia gama de estas ondas electromagnéticas, percibe una pequeña banda. Todo eso está detrás de la idea de veo este y aquel no. Digo como para que ustedes vayan pensando que es una idea básica. Es un concepto de la didáctica que básicamente tendrías que pensar como que la noción, teoría o modelo, ¿no? de escolar para la radiación es un constructo complejo y que como si fuera una soga, digo yo, ¿no? ¿Viste? Como una cuerda, ¿viste? Ahora, ese constructo complejo, esa cuerda, con esa dimensión así, inabarcable, cuando vos lo empezás a desmenuzar, resulta que esa cuerda así está hecha de un montón de cuerdas así. Y que esas cuerdas así, si las seguís desmenuzando, en realidad son hilos, fibras. Bueno, una idea básica es eso, un hilo, una fibra que es dicha, aislada, no tiene el suficiente peso teórico para sostenerse. Cuando el pibe te dice, profe, yo hay luces que veo y luces que no, vos le pegás una patada voladora en el pecho y le decís, no, querido, eso no es luces, qué sé yo, radiación, bueno, entonces, pero eso que te está diciendo es una de esas fibras. Ahora, vos de esa fibra, que tenés ese elemento constitutivo básico, vas a empezar a construir el resto de la cuerda. ¿Y cómo le vas a ir diciendo? Bueno, vas a ir incorporando nuevas nociones. La noción de frecuencia, la noción de longitud de onda, eso no estaba en esta primera idea. Pero sin esa primera idea, ¿para qué le das esto otro? Entonces vos ahora vas articulando, vas a agregarle otras nociones, ¿eh?
otras nociones, y ahora en la unión, en la síntesis de esas, del entramado de esas nociones, vas a construir la idea de radiación electromagnética. Pero es un constructo que lleva tiempo. Vos vas a ir paso a paso. Algo pasó ahí, para que vuelva. ¿Se entiende? Bueno, entonces, nuestra tarea es diseñar una propuesta de enseñanza que contemple esta construcción progresiva del modelo que estoy utilizando. Entonces, nada, eso es un desafío. ¿Sí? Por eso te decía, ahora, una vez que vos tenés la idea que querés construir, ¿sí? El desafío ahora es cómo, cómo, cómo le doy progresión al contenido, progresión, para ir robusteciendo, ¿sí? A partir de cuál es el anclaje de ese contenido, en el sentido de contextualizarlo. Ese es otro de los elementos que están en el espacio, como se dice, de la plataforma, ¿no? De nuestro aula. La contextualización del contenido. En ese sentido, en relación a la contextualización, también es un concepto que toma la didáctica específica, pero que tiene origen en la psicología, digamos. Cómo las personas aprenden, ¿no? Dentro de las teorías del aprendizaje tiene sus orígenes. Ahí hay que distinguir, porque la palabra contexto es, digamos, tiene una diversidad de significados, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros confundimos el contexto como o nos referimos al contexto, no es que lo confundimos, nos referimos al contexto como el entorno, ¿no? Entonces, ese entorno como un entorno físico, ¿sí? Entonces yo hablo acerca de elementos de ese entorno físico. Y en realidad la contextualización refiere a una construcción de conceptos, de ideas, que forman parte de un conjunto de ideas implícitas en el sujeto. O sea que la contextualización no refiere al entorno, sino al entramado de ideas. Que uno, para llegar a ese entramado de ideas, tome elementos del entorno, bueno, parecería que es el camino, ¿no? Yo le voy a hablar a un fulano acerca de algunas ideas y me refiero a algo que el tipo conozca. Entonces, inicio la charla comentándoles que, ¿sabes qué me pasó? Esta mañana fui a desayunar y metí la mano en la bolsa de pan, lo saco y digo, uy, mira, me parece que tiene verde, ¿viste? Y a partir de eso decís, no, eh, ¿por qué se puso verde pan? Empezás una serie de preguntas apuntándole a los hongos y terminás diciendo, bueno, las levaduras están vivas, ¿no? Eh, como se dice, a lo Melina Furman, llegás al lugar común de la levadura a ver si está viva. Entonces, eh, eh, vos hiciste como una construcción de lo que querías enseñar, si esto es un ser vivo o no lo es, y dijiste, yo hice una contextualización y empecé el problema hablando de el pan verde en la bolsa. Bueno, sí, está bien, vale, digamos, ir pensando en esas cuestiones, pero en realidad la contextualización es acerca de que es un ser vivo, no del pan verde en la bolsa. O sea, si vos querés distinguir si la levadura está viva o no, primero tenemos que saber qué es un ser vivo, qué característica tiene. Entonces, el hecho que vos te refieras a algún elemento del entorno y digas, no, yo contextualicé, no, vos vas a contextualizar la idea cuando la puedas entramar dentro de lo que el tipo conoce. Y cuando vos hablas de eso, bueno, que es un ser vivo, el tipo te dice, qué sé yo, nace, crece, se reproduce, muere, no, qué sé yo, dice las cosas que aprendimos en la escuela acerca del ser vivo. No sé si eso alcanza, ¿no? Pero es donde vos tenés que apuntarle. Si vos querés al final de tu intervención, querés saber
que el pibe construya que la levadura es un ser vivo, bueno, primero tiene que saber que es un ser vivo. Es así. Y por eso, en física, la misma historia. Si vos crees que el tipo, no sé, termine la clase con la idea de conservación del momento angular, primero tiene que entender qué es el momento de una fuerza. Vos le tenés que apuntar no solo al trompo o al elemento que esté en rotación ahí, sino que vos, viste, tenés que empezar por construir nociones de que hay cosas que tienden a hacer rotar, lo que esa tendencia a la rotación recibe un nombre y este otro objeto que está girando tiene otras características, qué sé yo, tenés que apuntarle a la construcción de la idea. Entonces, la contextualización, si bien nos la hemos apropiado en el campo de la didáctica específica, y tomamos esta línea de Litwin y Marchand San Martín, que les compartí por allí también como lectura no obligatoria, pero ampliatoria de las cosas que estamos diciendo. Bueno, los tipos dicen, bueno, se trata de un proceso cognitivo de apropiación de una idea que al principio era ajena al sujeto. Entonces, yo voy a anclar, voy a contextualizar esta idea en torno a lo que él conoce. Ahora, lo que él conoce puede ser un cachivache. ¿Por qué digo que puede ser un cachivache? Porque le va recontra bien con eso, toma decisiones cotidianas, pero está muy alejado de la conceptualización o modelización de la ciencia escolar. Entonces, Todo bueno que hablaba de transferencia, profe, disculpe. ¿cómo? Que hablaba de transferencia, de transferir lo que uno sabe, después, cuando uno como docente le enseña a relacionar el nuevo contenido con lo que sabe, la recontextualización, Sí, supuestamente tiene que hacer esa transferencia de lo que yo sé, puedo aplicarlo a lo que me están enseñando. exactamente. Y yo había elegido el tema de, no lo armé, pero el de cambio de unidades, que a veces parece re simple, pero no doy clases en cursos, pero sí doy clases particulares y hay una nena, una adolescente de primer año de introducción a la física, en donde en matemáticas una luz, pero cuando tiene que hacer un cambio de unidad o pasar de Newton a kilogramos fuerza, se traba, no sabe, se pone en blanco. No entiendo cómo puede ser que yo le digo, hace funciones con matrices, no sé qué, y no puedes hacer un cambio de... Dice, no sé, me dice, pero vos sabés que 1 metro son 100 centímetros, le digo, sí. Me dice, y entonces, no sé, cuando me pongo a hacer los ejercicios, no entiendo nada, me dice. Pienso que no lo puedo relacionar. Bueno, Y es raro. posiblemente tengamos que desmenuzar un poco más por qué esta persona eh, eh, resuelve otras situaciones más complejas. Por ahí vos me decías, sabe cálculo matricial o aplica, no sé, el método de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, porque entiende de qué va el juego. En cambio, cuando yo le digo, bueno, mira, tenés que pasar de kilómetro a milímetro, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿A quién Claro, igual se el le ocurre profesor medir la tampoco distancia le de acá a la pone. estación en milímetros? ¿A quién? Sí, su profesor tampoco le pone mucha voluntad como para que ella Entonces, pueda precisamente utilizar eso en su vida cotidiana. Es como que lo pone como ejercicios, pasado unidad a unidad y ya fue. bueno, Y entonces eso es lo que no nosotros tiene sentido. tenemos que combatir, el activismo escolar, ¿no? Una propuesta de trabajo que solamente viste, como lo hacían los milicos. Venga acá, cabe un pozo, ¿viste? Vos agarrabas la palita, esa palita así chiquita, ni mango tiene, y te ponías a cavar un pozo, ¿viste? Terminaba, acabó un pozo, venga acá, cabe otro pozo acá y tape el anterior. Entonces, te tenían todo el día haciendo alguna tontera con el propósito nomás de nada, de subordinarte a la voz de mando. Y a veces en la escuela Profe, hacemos ¿puedo lo dar mismo. ¿Eh? ¿Cómo? que si puedo compartir mi experiencia con la práctica que tuve en tercer año? Yo lo hice cuando fue hace un par de años atrás, era presencial.
A Ajá. nosotros nos tocó el mismo tipo de docente que vos, Laura, estás comentando, y fue muy difícil poner nuestra, digamos, nuestra cosmovisión actual para estos temas que vos planteás, y está buenísimo, pero a veces yo creo que en cuanto se trata de práctica trae un poco de aspereza entre, digamos, el docente que está haciendo la práctica y el docente que está a frente del curso. Lo comento porque, bueno, es algo como que quedó, eh, a mí no me gustó y no fue una buena experiencia, pero el profe tipo nos dijo que no nos preocupáramos y demás, pero nos trajo ciertas situaciones un poco complicadas, incluso no estaba muy de acuerdo con hacer, y planteamos lo mismo, el repaso de unidades porque los estudiantes no sabían y bueno, no le gustó a la profesora del curso Sí, bueno, en ahí ese siempre, momento. siempre pasan cuestiones así, pero uno de los grandes desencuentros no es entre los colegas de nosotros, digamos, los profesores, no es entre el profesorado, sino que el desencuentro es con los lineamientos del diseño curricular. Si vos mirás el diseño curricular de introducción a la física, en ningún lado, ni en el margen, ni como recomendación alternativa, en ningún lado dice trabajen con el sistema de unidades. No está. ¿Entendés? ¿Por qué No está en ninguna parte. no está? Pero ¿por qué no está? Dice, porque no es relevante para hablar de física. No, no. Mi vieja habla no sé, de kilowatt y jamás en la vida estuvo en la escuela. Y ella entiende que eso tiene algo que ver con la energía y que hay que apagar la luz y tiene conciencia, no sé si de crota, entonces vive, digamos, con toda la luz apagada, o conciencia ambiental, que te digo que si nosotros hubiéramos hecho como hacían ellos, una cocina para toda la vida. Yo ya debo llevar, no sé, 7 en mi vida. ¿Verdad? Mi vieja tiene siempre la misma cocina. Entonces, digo, el impacto ambiental de la forma de vida que tenía ella, el impacto ambiental de mi forma de vida es un abismo, 7-1, ¿no? El consumo energético de materiales, no sé cómo decirte, ella, las cosas que te digo son íntimas y me escucha. Usa una bolsita de nylon, ¿viste? Trajimos la carne ahí, bueno, ella la lava, la corta, la hace film y la pone, la estira dentro de una revista para que se seque y después con eso lo usa de film para guardar la milanesa en el freezer. Yo, ¿viste? Papel film, papel de aluminio, no sé, un montón de cachivaches. Bueno, son formas de vida que nada que ver. Es mucho más razonable la forma de vida que tiene aquel, que pasó por primer grado, a nosotros, o yo, que sé yo, que tenía la posibilidad de estudiar muchos años. Entonces, el diseño curricular de física recupera eso. Y te dice, mira, yo puedo hablar de energía sin que los tipos sepan qué es el trabajo mecánico. Puedo hablar de energía tranquilamente. Si puedo hablar con mi vieja de eso, que no tiene idea de qué es el trabajo mecánico, puedo hablar de energía. Entonces, eso, digamos, desanda o repiensa o se reposiciona la lógica disciplinar con la que se enseña la física, que es una aberración. Y es una aberración compartida, porque si vos agarrás un libro o ves, no sé, el diseño curricular de Tailandia, de Malasia, de Chile, de Perú, de Argentina, bueno, en Argentina tiene algunos cambios, por lo menos el bonaerense, el libro tiene un índice, y vos te fijás el índice de cualquiera, qué sé yo, no sé, de los libros clásicos, el Tipler, el Resnick, qué sé yo, todos esos libros que tuvimos antes, a estos otros, no sé, estos libros del Serway, el Blatt, no sé qué, todos tienen la misma lógica. Y la lógica esa es, yo quiero hablar de energía, bueno, antes hablar de trabajo mecánico, pero tienen que saber que es una fuerza, entonces antes hablar de dinámica, pero para saber que es una fuerza hay que ver que se producen ciertas aceleraciones, entonces hablemos de qué es la aceleración, la velocidad, la posición del metro al kilómetro y chao, ¿viste? Entonces hay que desandar esa lógica, porque no nos ha hecho nada bien.
Nosotros podemos ir a hablar de energía sin tener que pasar por esta tortura que ahí tenés la estudiante joven, adolescente, que se inicia y tiene el mate recontra dispuesto a aprender, y termina en una clase particular para que le digan, bueno, mira, acá le tenés que correr la coma 1, 2, 3 veces, te va a correr, la amiga dice, ¿para qué mierda estoy haciendo esto? Con perdón de mi francés que lo pronuncio mal. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, hay cosas que sí las tenemos que saber y le explicamos. Y le decimos, mirá, esto que es 1 kilogramo, que es nuestra unidad tradicional, qué sé yo, bueno, si vos lo ponés arriba de una balanza, marca 1 kilogramo, la masa es 1 kilogramo, y ahí está la madre del problema. Que usamos la misma palabra para dos cosas diferentes. Usamos kilogramos para expresar el peso del objeto, y usamos el kilogramo para expresar la medida cuantitativa de la inercia de ese cuadro. Y ahí la embarramos. Entonces, mirá, avivate que va por este lado. Si te dicen 10 kilogramos, masa, peso, qué sé yo, pues tomalo, no sé, el número es igual, acá en la Tierra. Y le contás sobre cómo se construyó ese problema. Sería mucho más rico tomar cómo se llega al metro patrón, todas las discusiones, las medidas de tratar de determinar el largo de un, ¿cómo se dice?, de un meridiano, ¿eh? Y lo tipo caminando por toda Francia, ¿viste?, con una varita midiendo. Es mucho más interesante explicar cuál fue el origen de la unidad y el por qué, en términos de comercio y toda la historieta, que ponerse a correr comas para acá para allá. Entonces, nosotros tenemos que desandar eso. Y es verdad que se supone que somos la vanguardia. Los profesorados tienen por base ser la vanguardia. Digamos, tomar la investigación académica, producir investigaciones académicas y decir, el camino para la enseñanza va por este lado. Entonces, siempre vamos a estar en alguna tensión digamos, o siempre no, pero muchas veces vamos a estar en tensión con la tradición de enseñanza que se encuentra enquistada en la escuela. Y nosotros tenemos que ir y decirle, bueno, ok, pero más o menos. Si eso, digamos, genera como demasiada tensión, bueno, tomaremos el camino de la diplomacia para evitar nada, rispideces. Pero nuestra propuesta de enseñanza, estamos discutiendo en nuestras clases conceptos que todavía se están madurando, ¿no? Esto que les digo, cuando hablamos de alternancia, cuando le decimos, bueno, esta podría ser una estrategia para alternancia, todavía no tenemos el concepto y ya estamos pensando en una manera de intervención. Y eso es vanguardia. Digamos, ¿no? Mandarle a los chicos, lea el primer párrafo y responda, no aporta la gran cosa. A ver si también completamente fuera, no era nada de esto. Sí, esto último sí tenía que ver con algunas ideas que quería charlar. A ver si encuentro, disculpen la digresión. A ver. Profe, antes de cortar, Teresa había puesto en el chat que está dispensada ella y no le funciona el micrófono. Me dijiste. Me avisó Sí. por mensaje. Ah, buenísimo. No sabía si lo había escuchado. Me dijiste justo en el momento que se cortaba. Así que ahí tenemos una de las situaciones que voy a charlar con la Dire. Mira, a ver esto. A ver si sirve para... Ay, no sé ni dónde... Dejo tanta página abierta que... Disculpen, a ver si les quiero compartir una pantalla. A ver, si ahí lo ven. ¿Lo ven? Sí, profe, se ve. Bueno, esto, Neusa Martí es una doctora en química, se dedica a la didáctica de las ciencias naturales, trabaja en la Universidad de Barcelona, es muy amiga de la casa, digamos, venía a Argentina cuando se podía bastante, y una vez vino a dar una charla acá en Neuquén, entre otras veces que vino.
Esto 2006. No sé bien qué edad tienen ustedes, pero 2006. Hace ya un ratazo. Mirá el ejemplo. ¿Alguien lo lee? ¿Se anima a leer a alguien? Yo leo, profe, si quiere. A ver, dale, meta. Un ejemplo de cuestionario. De Cranta, un broski pidró, las grascas y una murolla nascró filotudamente. No lo ligaron ligamente, pero no le zarretaron tan plan. Cuando el broski manijó las grascas, la murolla trinó priscamente. 1. ¿Qué pidró el broski? 2. ¿Cómo nascó la murocha? Para, de una que después me olvido. La primera, ¿quién responde la primera? En las grascas. ¿Qué pidió el Las broski? grascas. Bueno, yo ahí te corregiría y diría, no señorita, se responde, el broski pidió las grascas. Entonces, fíjense, como qué sé yo, la siguiente pregunta, ¿cómo nascó la murola? Y uno busca allí la palabra murola, nascró filotudamente. Entonces, sobre la corrección que acabo de hacerte, vos dirías, bueno, la respuesta sería, ¿cómo nascó la murola? La murola nascró filotudamente. Entonces, nosotros podemos tener una actividad escolar. Esto podría ser tranquilamente una actividad escolar que dice, lea el siguiente capítulo, texto, qué sé yo, y responde las preguntas. Entonces, vos vas al aula y le das eso. Lo puedes hacer en formato virtual, lo puedes mandar por papel, lo puedes hacer en el pizarrón, podés utilizar los medios que se te ocurran. No es que la tecnología en la que vos envías el mensaje va a cambiar el sentido educativo o formativo de esta actividad. La actividad es un activismo escolar. Y tal es así, está esto que les digo, está tan enquistado en la escuela, que cuando vos le das un texto al pibe, ¿quién no escuchó? No sé, ¿quién no escuchó que te digan, profe, de acá hasta acá? ¿Cuál es la respuesta a cómo las arretaron? Desde acá hasta acá, y viene y desde la palabra que dice se arretaron, en adelante te señala el renglón. ¿Es de acá hasta acá, profe? Entonces, nuestra actividad escolar condujo a esto, a que el pibe ahora te pregunte ¿es de acá hasta acá? Y es consecuencia entonces de pasar de kilómetro a milímetro. Es consecuencia de eso. Es consecuencia de tomar un texto cualquiera, ver cuál es el verbo y preguntar acerca de eso. Esto es sintáctico. Y la corrección que yo te puedo hacer también es sintáctica, porque no tiene ningún sentido, carece de significado. Y puedo corregirlo. ¿Qué pidió el broski? Las grascas. No, señorita. Se responde así. Entonces, inclusive te doy pauta sintáctica para la respuesta. Pero nadie aprendió nada, porque no hay nada para aprender o enseñar en esto. Más que un desatino acerca de cuál es la función de la escuela. ¿Qué espíritu crítico va a construir a partir de este tipo de actividades? ¿Qué modelo de ciudadanía crees que se puede construir así? Un tipo que te responde lo que vos querés y le decís, un subordinado a la autoridad de quien propone la actividad. Bueno, entonces, hay cosas allí que se empiezan a manifestar como la estudiante de Laura, que dice, yo no sé, profe, yo me pongo en blanco, no entiendo nada. Y si no hay nada que entender, ¿cómo no se va a poner en blanco? Si no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Entonces, cuando hablamos de contextualizar, decimos, bueno, vamos a recuperar el sentido de lo que enseñamos. Vamos a insertarnos en esa trama cognitiva. Y a partir de ahí vamos a incorporar modelos de ciencia escolar más complejos, más plausibles, más sofisticados, ¿no? Entonces yo le voy a hablar de la conservación de la energía, de la entropía, de no sé cuánta cosa. Pero a partir de estas ideas que el fulano tiene. Y cuando el tipo case esas ideas, cuando entienda de la entropía y qué sé yo, va a cerrar la canilla. No porque vos le hayas dicho ahora algo acerca de la canilla, no voy a decir,
¿Por qué cierra la canilla fulanito? Vos le gotea ahí, deja la canilla abierta, o qué sé yo, lava los platos con las dos canillas abiertas. Y yo voy y le digo, mira, viste, acabo de, no sé, de ver que la bajante del Paraná es histórica, que nunca tuvo medio metro de agua como tiene ahora. ¿No? Por lo menos en toda mi vida nunca estuvo así. Entonces le digo, che, mirá, cuidá el agua, loco, mirá cómo está el Paraná. Y el otro fulano me dice, ¿qué tiene que ver? Si el agua de acá va al Río de la Plata. ¿Por qué tengo que cerrar la canilla? ¿Y por qué tiene que cerrar la canilla? Pregunta para vos 6. No es fácil responder por qué tiene que cerrar la canilla si el agua esta no tiene nada que ver con el agua de corriente. Porque es re complejo lo que le estás diciendo. Estás buscando relaciones trascendentes a tu inmediatez, a la canilla de tu cocina. Lo que le estás diciendo es, mirá, para que el agua llegue hasta ahí hubo una inversión energética. Esa inversión energética tiene impacto ambiental. Ese impacto ambiental nos está dejando con desiertos y ríos hipercaudalosos como charcos. Entonces, las relaciones, esto que decía Laura hace un rato de transferencia, de transposición didáctica, como decía algún otro, estas ideas que nosotros vamos construyendo, colocadas más allá de esta inmediatez, es lo que llamamos recontextualización, ¿no? Entonces, este proceso que les decía, demanda nada, un posicionamiento teórico, que es esto que estamos discutiendo, pero práctico. Están hermanados. Mi propuesta de enseñanza tiene que superar el activismo escolar. No aporta nada. No aporta nada esto, ni aporta nada que vos sepas si es, no sé, dióxido, monóxido o trióxido, y me digas en 5 lenguas distintas cómo se llama tal componente. Si ese componente no sabe ni el color, ni el olor, ni cómo va a reaccionar si te lo pones en la mano. ¿De qué estás hablando? Entonces, tenemos que darle significado, porque vos imaginate cuando nosotros enseñamos nomenclatura de los elementos, la nomenclatura. ¿Le están poniendo nombre a qué? ¿Entendés? Es como que te diga, mirá, los primos de Gilda, que son 69, se llaman José, Juan, Pedro, qué sé yo, ¿y cuál es? Dice, mirá, con P hay varios, Está Pedro, Pablo, no sé, hay uno que le dicen Perico, pero ese Perico depende, ¿viste? En una parte de la familia no le dicen Perico. En realidad se llama Pedro, pero bueno, para diferenciarlo del otro, entonces, vos le das nombre a fulano que ni conocés. Y nosotros tenemos que recuperar el sentido. Ahora, cuando vamos al aula, es cierto lo que decía Evelyn, che, yo voy a cerrar la pantalla, pero no los veo, hablo solo como un loco. Ahí está de nuevo. Ahora sí veo a Romina, Laura. Bueno, entonces, cuando vamos al aula, eventualmente puede ser incómodo, ¿no? Puede incomodar, pero nosotros somos la vanguardia. Nosotros tenemos que llevar la innovación, por lo menos en los términos de la academia. Nos subordinaremos finalmente, nadie quiere generar quilombo en la escuela. No vamos a todos a contribuir de distintos puntos de vista. Los colegas conformadores muchas veces ven en esos puntos de vista un aporte y es bien recibido. Y bueno, y también estamos los viejos que nos cuesta un montón cambiar y, ¿viste? Seguimos utilizando, no sé, no, yo quiero pagar que me den un taloncito, ¿viste? ¿Entendés? Y la gente usa billeteras virtuales en los celulares. Y yo, a mí que me den el taloncito. Que se imprime, ¿viste? Por termofusión y se borra a los 2 días. No te queda nada el taloncito. Pero los viejos vamos, hacemos la cola. Entonces, ¿para qué te vas a poner a discutir con el viejo? Quiere ir a hacerle, bueno, haga. Pero ustedes son innovación. Le queda por delante, no sé, lamentablemente para ustedes, 20 años dentro de las escuelas, no sé cuánto. Entonces, tienen que ir con otra cabeza. Che, estoy evangelizando, ¿no? La clase de didáctica y de práctica se transformó en un
un sermón de la montaña. Bueno, nada, terminamos medio por hoy. Nos queda entonces, sí, como dato fuerte, varias cosas, ¿no? Pero uno, voy a averiguar toda la cuestión de esta disposición o comunicado, no está firmado, así que es un comunicado, para ver cómo articulo eso y les voy contando cómo avanzamos. Mientras tanto, de nuevo, tomen un contenido, háganse estas preguntas, qué idea básica quiero construir, cómo lo pongo en términos de objetivos y ahí qué estrategia vamos a usar. Una vez que vos tengas cómo vas a desarrollar, cómo vas a articular, contextualizar esa noción y recontextualizar esas ideas, después vemos cómo lo ajustamos a los distintos medios de comunicación. Una clase, un contenido, así, ni siquiera una actividad, ¿sí? Una idea básica, así, contundente, fuerte y a la mandíbula. Les mando besos. No lo dejé ni hablar hoy. Disculpen. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, Chao, profe. hasta luego. Chao. Nos estamos Chao, viendo. chicos. Escribo algo en el aula. Listo. Chau, chau.